tardes. Quiero darles la bienvenida a este encuentro del Foro Permanente por la Paz Social. Hace más o menos 15 días un compañero nuestro del movimiento Scout, Carlos, que está por ahí atrás, muy preocupado nos decía que el tema de los linchamientos era un tema necesario para charlar con nuestros jóvenes, con los jóvenes que participan de las actividades del movimiento Scout. Y a partir de ese momento empezamos a ver la posibilidad de realizar un encuentro y que tratar de invitar en este encuentro a algunas personas que puedan ayudar a pensar sobre esta cuestión, sobre este tema, si los linchamientos es justicia o injusticia por lo propio. Nos contactamos con los amigos que están aquí hoy para ayudarnos a pensar y desde el primer momento todos nos dijeron que sí. Así que bueno, agradecerles la presencia, para nosotros es muy importante, como movimiento también. Y bueno, queremos comenzar con le pedimos a Javier que nos acompañe con un par de canciones. Esta canción, la primera, es una canción de este cantor que se llama, le dicen el duende de Garnica, se llama Hijo del Viento. Dame tu mano, chango, de esquina a esquina me voy paviendo. Quiero tus ojos negros, tu pelo chuzo jugando el viento. Dame tu mano, pibe, de esquina a esquina. Ya me voy pa' viejo. Primero, si bien estas cosas se dicen al final, y me parece que es una forma de empezar al revés, muchas gracias a todos por venir, sobre todo muchas gracias por venir a estos que están sentados a este lado de la mesa, que vengan a compartir algunas reflexiones con nosotros. Y hay que decirlo, alguna de esta gente hace muchísimo que viene acompañando a esta parte del movimiento Scout, de manera tal que son algunos viejos amigos. El movimiento Scout ya que tiene 107 años, bastante viejo, y como todo viejo, a veces reumático y a veces con cierta Alzheimer, pero hay sectores, hay lugares donde el movimiento Scout muestra ser diferente. ¿Sí? El hecho de la convocatoria, de la temática y de proponer así sobre el pucho en la inmediatez es una demostración de que como el movimiento de educación no formal sigue vivo y que quizás ayude a crear anticuerpos desde esta plataforma educativa que no es nada más que la aventura en el campamento y el desafío de ser un buen ciudadano en la ciudad. Así que bueno, el primero que se va a llevar el premio, Néstor Negri, sacerdote católico, cura de las barriadas, más de 20 años en barrios populares, vaya eufemismo que usamos, para decir de la pobreza, actualmente en Cañada de Gómez. También un viejo colaborador, un viejo presente en las actividades en campo. Adelante. Bueno, muchas gracias. Es cierto, actualmente, desde el año pasado, por estas cuestiones de la iglesia y de tener varios roles que nos fueron involucrando, estoy en Cañada de Gómez, junto con el padre Ernesto Fernández, que estuvo de párroco por acá cerca también en la parroquia María Mediadora, en el Fonami de Grandón y Gutiérrez. Y si bien, bueno, estoy bien ahí, bien acompañado, la gente me recibió muy bien allá y me responde y me respalda mucho. El proyecto que tengo es volver a Rosario para hacer un trabajo de evangelización de la cultura, no desde sedes parroquiales tradicionales, sino de incursionar en ambientes que nos permitan, bueno, llevar la buena noticia donde
donde hace falta y donde la estructura eclesial por ahí se manifiesta insuficiente. Y justamente con el padre Ernesto compartimos mucho, nos conocimos ya desde el seminario, y me está dando el tiempo y el oxígeno como para elaborar ideas, reelaborar experiencias. Y esto va porque, bueno, el proyecto es volver. El proyecto es volver a Rosario. Nací en Rosario y la amo y me duele todo lo que está pasando, que no es la ciudad en la que yo me crié. Yo me crié en la Florida, donde la Florida era un lugar donde había llegado mucha gente a trabajar, en Estexa, en Hanuman, John Deere, en otras fábricas menores, y entre ellos mi papá, que vino con su familia de Arequito, y mi mamá de Las Varillas, se encontraron trabajando en el mismo lugar y viviendo a la vuelta de la casa, uno del otro, con la esquina de la cancha de bocha donde jugaban mis tíos con mi papá, siendo todavía todos solteros, y bueno, y de ahí vengo. Yo en la Florida que era muy distinta de lo que es ahora. Pero bueno, eso, digamos, yo me crié en esa Rosario. Y si bien el tiempo para atrás no vuelve, las experiencias de los que sabemos de que lo mejor que puede pasar en la vida es un barrio de gente trabajadora con el trabajo bien pago. Lo demás se acomoda solo. Cuando la clase trabajadora tiene trabajo y el trabajo está bien pago, funcionan las instituciones, bueno, todo. Se mueve todo. Bueno, eso es lo que yo conocí. Entonces, ya que lo conocí y ahora no lo veo, o por lo menos cuesta tanto descubrirlo, no quiero dejarlo pasar y quiero dar un aporte a eso. O sea, lo que conocimos, aquella cosa, no vamos a tener la nostalgia de que era mejor, no, fue bueno. Ahora estamos viviendo todo el tiempo y entonces el planteo es ¿qué significa la vida humana? Entonces todos los que tenemos experiencias humanizantes tenemos que aportar algo, porque la vida se ha deshumanizado y eso es grave. Y entonces, desde ese sentido, quisiera empezar con el hecho, para mí, el más positivo del siglo XX, que es la inclusión, la inserción de las personas con discapacidad a la vida social, a la vida comunitaria. Pensemos que hace 100 años atrás, una persona con dificultad de cualquier tipo de discapacidad, de la que sea, quedaba recluido, escondido y en el mejor de los casos era atendido para que se mantenga limpio y le daban de comer. Esas eran todas las expectativas. En 100 años me parece el hecho más trascendente, no sé si decir de la historia de la humanidad, por lo importante que es el avance en esto. Bueno, pero digo esto como para decir, cuando queremos, cuando hay gente que se involucra y se toma las cosas en serio y al menos no lo jode, las cosas son posibles. Yo creo que eso lo tomo como un estandarte de decir, cuando los seres humanos, cuando los hombres y las mujeres queremos algo, tenemos ideas claras y al menos no nos joden, las cosas se hacen. Porque hoy día no hay ninguna novedad, cualquier persona con la discapacidad que tenga, que ya tenemos que hablar de personas con capacidades diferentes, especiales, hasta el lenguaje hemos mejorado como para desarrollarnos y ser mejor expresivos nosotros. Y bueno, eso me parece como el hecho que no hay que perder de vista. Si en ese orden pudimos hacer algo tan bueno, ¿por qué no en otros órdenes también? Porque por ahí, ¿qué tuvo que pasar? Y bueno, que hay gente que despertara la conciencia y hiciera eso. Entonces lo otro es, un poco comparando con el juego de la oca, por ahí caemos en un casillero que dice volver al principio, volver para atrás, volver al primate. Y esto es lo preocupante. Justamente en cuantos órdenes de la vida, lejos de evolucionar, de avanzar, de mejorar las propuestas, nos vemos involucionar. Bueno, y esto es lo que particularmente me duele de esta situación que nos involucra de decir cómo llegamos a esto. ¿Sí? Y yo me planteo permanentemente, porque yo que tengo tan buenos recuerdos, si aquello era tan bueno, ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué hicimos en el medio? Se me lo planteo porque a todo esto, con 26 años de vida sacerdotal y 53 de edad, yo soy protagonista de esta historia. Y si yo conocí algo tan bueno y ahora me tiene que doler esto, digo, ¿qué hice en el medio? En mi conciencia personal,
Digo, yo creo haber dado lo mejor de mí, haberme esforzado y lo que sea. La falencia por carencias personales, por falta de empuje muchas veces, bueno, digamos, no me preocupan en mi conciencia porque no son actos de mala voluntad, es mi límite. Pero me planteo, o sea, ¿qué hicimos nosotros? Y particularmente desde la Iglesia, dejo esto como para una especie de disparador, porque es una convicción personal, y desde un año a esta parte con el Papa Francisco, lo que antes teníamos que hacer por fuera de las actividades oficiales, como así, casi como un berretín personal, con iniciativas personales que no eran parte de la vida esencial de la Iglesia. Bueno, ahora Francisco puso todo, decir, esto es lo que hay que hacer. Incursionar en los ambientes, llegar con propuestas nuevas, transmitir alegría, valorizar todo lo humano, consolidarnos con el que sufre. Bueno, hace rato que, si no lo inventa Francisco, y porque esto en la Iglesia venimos socavando hace rato, y hace décadas. Pero que ahora el Papa lo esté respaldando nos da un margen más grande. Porque esta es la convicción y otra especie de duda que tengo, que lo manifiesto como una duda, en realidad no es tanto. Perfectamente sabemos cómo ser cristianos en la Edad Media. Lo que todavía no sabemos es cómo ser cristianos en el siglo XXI. Yo dejo acá más para no robar más tiempo. O sea, esto es lo que quería compartir. Porque todo lo demás, como que resumiendo esto, y si después queremos desarrollar algún punto en particular, pero me parece valioso que, porque el primero por ahí agarra el bochín, se va largo y los que quedan por el final ya quedan un público cansado. No quiero hacer eso. Así que gracias, me quedan un minuto después. Bueno, ahora es el turno de Carlos del Frade, para nosotros Carlito, también viejo compañero en algunas cuestiones. Inclusive en algunas actividades que, y esto está bueno que ustedes lo sepan porque han sido partícipes de esto y muchos de los presentes, en algunas actividades que dejaron huella a nivel nacional, como algunos eventos nacionales que se hicieron, en los cuales algunos participaron, y todos los estados del país se acuerdan como algo, como un estándar de calidad difícil de alcanzar, como aquel MOOC del año 2004, donde 800 pibes entre 17 y 21 años vinieron de todo el país y quedó como estándar de calidad una actividad educativa. Vos participaste concretamente con algunos talleres. Bueno, Carlos es periodista, investigador, periodismo de investigación hace. Bueno, es un compromiso de la ética periodística asumida. Y también incursiona, trabaja, está muy comprometido con un partido político y bueno, de hecho es un diputado moral de la provincia de Santa Fe. Así como hemos tenido campeones morales, también Carlos está bueno, un diputado moral, entre tanto diputado inmoral, uno moral, está bueno. Uno moral ahí, bueno, la palabra es suya. Sí, me levanto para mirarnos a los ojos, como siempre digo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. La verdad que es un gustazo estar acá. Yo quería compartir con ustedes alguna información de lo que en estos momentos estamos viviendo en Rosario, porque nosotros tuvimos el privilegio de ser los únicos periodistas rosarinos que estuvimos en medio del procedimiento de este mega operativo, en donde 3.000 integrantes de las fuerzas federales llegaron a los barrios de la ciudad de Rosario el pasado miércoles. Ahí nos invitó un amigo, por eso estuvimos allí, Mauro Federico, que era un periodista que había invitado en forma directa a Berni, y Mauro le dijo que me llame a mí. Entonces yo llegué media hora antes que se desarrollara el operativo. Y realmente que fue muy importante porque ahí empieza uno a separar la paja del trigo al estar allí en vivo y en directo de lo que se transmitía. Había 67 puntos en rojo del mapa de Rosario. Esos 67 puntos en rojo eran los 67 lugares a ocupar por estos 3.000 efectivos de las fuerzas federales. Un renglón para la historia, porque es fundamental. La última vez que hubo un operativo de fuerzas federales tan grande en la zona sur de la provincia de Santa Fe fue el 20 de marzo de 1975, cuando se ocupó militarmente la ciudad de Villa Constitución y convirtieron al albergue de solteros de la fábrica de Acindar en el primer centro clandestino de detención del país.
Eso fue ordenado por el gobierno nacional. El que ordenó esto se llamaba Alberto Rocamora, que era el ministro del Interior de Isabel Martínez de Perón. Se habían secuestrado 300 delegados de fábrica, 70 de los cuales hoy están desaparecidos. El que pagaba parte de esos gastos se llamaba José Alfredo Martínez de Hoz, que era el presidente del directorio de ASIMBO. Desde ese entonces, con la excusa de brindar seguridad a la ciudadanía, no teníamos un despliegue tan grande de efectivos federales como lo que ocurrió este día miércoles. Los 67 lugares a donde se llegaban era un mapa que se veía en una cuestión digital, en una pantalla, y el mapa era el mapa de las villas de Rosario. Cuando llegó el gobernador Bonfatti, llegó el ministro de Seguridad Lamberto ve eso y me comenta, este es el mapa de la pobreza de Rosario. Y tenía razón, era el mapa de las villas. Pero acá tenemos un primer gran problema. Esto supuestamente era para encarar lo que significa la violencia derivada de los búnkers donde se vende droga. Pero el problema más grande no está ahí. El problema no está en esos puntos rojos. El problema más grande está en el centro de la ciudad, en donde se lava el dinero del narcotráfico, en donde se exporta el dinero, en donde se maneja el puerto, los clubes de fútbol, donde están los grandes empresarios, en donde están también los grandes bufetes de abogados y de contadores. En ese lugar, en el blanco, que no tenía ningún punto rojo, ahí donde se mueve la plata grande del narco, estaba inmaculado. Era el mapa de la riqueza. Y en esos 67 lugares en donde iban a llegar de forma absolutamente sigilosa, porque se venía presentando la investigación de parte de los dos jueces federales que están trabajando en Rosario, el doctor Vera Barros y el doctor Marcelo Bailaque, y que supuestamente le iban a anunciar a Bonfatti a las 2 de la tarde recién, y Bonfatti se entera a las 10 de la mañana, tenían que llegar y sorprender a mucha gente. 67 puestos para invadir. Los 67 puestos se transforman en 84 allanamientos porque hasta las direcciones estaban mal. Van a los 84 allanamientos y con suerte encuentran algo en 20 lugares. Un fracaso operativo enorme que se explica por qué. Porque hubo batida de parte de los integrantes de la Justicia Federal a los policías provinciales que informaron esto a los narcos. Esto como nos llega a nosotros como información a través de los mensajes que nos llegan de los televidentes el miércoles a la noche en el programa que hacemos La Voz del Grillo. Y que confirma ayer un abogado de los jóvenes narcos de Rosario. Cuando digo jóvenes narcos de Rosario le estoy diciendo los que vienen de 25 años para abajo y que quieren el lugar, por ejemplo, del pájaro cantero, y que son mucho más feroces que los anteriores, que me decían que esto ya se sabía hace una semana atrás de parte de integrantes de la policía provincial. Entonces ahí comenzamos a ver los claroscuros de esto que después, cuando viene la conferencia de prensa, los presenta a Bonfatti y a Berni juntos, como si fueran la misma cosa, como si no se hubieran dicho de todo un año atrás. El gobierno nacional lo trató de narcosocialismo al gobierno de la provincia y el gobierno socialista lo trataba de foco permanente de corrupción al gobierno nacional. Ahora son todos hermanos bajo la palabra santa de la coordinación de fuerzas nacionales y provinciales. ¿Esto saben por qué, muchachos? Porque viene el mandato del verdadero patrón del mal. ¿Vieron la miniserie de Pablo Escobar Gaviria? Cuando el patrón del mal es Estados Unidos. No es Colombia, no es Escobar Gaviria. Esto que se hizo acá en Rosario, se hizo en Colombia, se llamó Plan Colombia. Esto se llamó Plan Mérida en México y se está haciendo en Brasil con las unidades de pacificación policial. La palabra pacificación hoy apareció en todos los diarios, nombrados tanto por Lamberto como por Berni también. ¿Y cuál fue el resultado en Colombia? De dos carteles que había, el de Medellín y el de los hermanos Rodríguez Orejuela, que era el cartel de Cali, se pasaron a 242 carteles que tiene hoy Colombia. En México tenemos 40.000 muertos, todo bajo el supuesto verso del combate al narcotráfico, y México hoy es uno de los principales exportadores de cocaína del mundo.
Y en Brasil se bajaron las tasas de homicidio, pero se incrementaron la tasa de desaparecidos. ¿Quiénes son los desaparecidos? Los pibes pobres. Los motos chorros de Río de Janeiro y de São Paulo. Así que lo que hoy estamos viviendo de la sensación de seguridad, porque ahora cambió el discurso, ahora tenemos sensación de seguridad en los barrios, porque están los policías federales, porque está la prefectura, porque está la gendarmería. ¿Cuánto dura esta sensación de seguridad? Porque ustedes que viven en los barrios, nosotros que vivimos en los barrios, ¿viene la paz y la inclusión social de la boca de un fusil de la gendarmería? El pibe que no termina la escuela secundaria, hoy el 80% de las pibas y de los pibes del Gran Rosario y del Gran Santa Fe no terminan la escuela secundaria. Datos oficiales del gobierno de la provincia, Instituto Provincial de Estadística y Censo. 8 de cada 10 no terminan la secundaria. ¿Qué tienen al alcance de la mano en el barrio? ¿Qué? ¿Dónde está el laburo que antes estaba? Cuando Néstor contaba la realidad de lo que era entonces el cordón industrial más importante de América Latina después de San Pablo, que era el cordón industrial del Gran Rosario, era esa ciudad en donde nosotros íbamos a la secundaria y salíamos y teníamos el laburo en el barrio. Teníamos clubes como este, como Caoba, en distintos barrios de la ciudad de Rosario. Teníamos la posibilidad de la inclusión. Eso ya no existe porque como nos robaron esa ciudad industrial y apareció la ciudad de los servicios, la ciudad que no tiene el empleo que teníamos antes en la década del 70, aparece esto entonces con nuestros pibes hoy que se transforman en consumidores consumidos o soldaditos que terminan siendo inmolados en el altar del perverso dios dinero que está detrás de toda esta cuestión. Y otras postales más de ese informe. Cuando llegaban a los distintos lugares, el informe decía, porque se trataban así, por ejemplo, alfa 60, negativo, alfa 61, negativo, alfa 62, negativo, alfa 63. Encontramos una mujer vendedora, está embarazada de 9 meses, cuando entramos y rompimos todo le agarró un ataque de nervios, manden una ambulancia. 2 veces pasó así. Mujeres embarazadas de 9 meses a punto de parir. Piensen en esta profundidad. Una mujer embarazada que está a punto de ser mamá, trabaja para los narcos y cree que laburando para los narcos va a haber un futuro mejor para ese pibe que está a punto de nacer. Eso se soluciona solamente con la presencia de gendarmes, prefectos, policía federal y TOE. Da la sensación que no. Un minuto, Carlos. Entonces, frente a esto que está pasando hoy aquí en Rosario, cuidado con esta cuestión de que la intervención militar resuelve los problemas, porque es probable que tengamos esta sensación de seguridad, pero que esto no se convierta en pan para hoy y hambre para mañana, porque si no damos hechos de inclusión para nuestros pibes, va a ser muy difícil que tengamos la seguridad que todos necesitamos para laburar y ser felices. Nada más. Bueno, ahora es el turno de Gabriela Sosa, militante social también, dilatada experiencia de ciudadanía, de ejercicio de ciudadanía, de militancia. Hoy es directora de la Oficina Municipal de Derechos Humanos y una persona que sumamos como compañera de trabajo en esto del movimiento SCA y la educación no formal. Bueno, muchas gracias por la invitación. No me dijo vieja, por suerte, como nota. Yo para empezar hoy me puse a buscar algunas palabras, ¿no? de estos compañeros que uno tiene en Latinoamérica que aportan tanto también a la reflexión en estos temas, y encontraba algo que escribió Eduardo Galeano, y que dice: los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo, quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo.
Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Me parecía que estas palabras eran muy oportunas en esto que ha construido durante tantos años un modelo económico, político, social, que buscó que unos pocos concentraran la riqueza y un montón, como nosotros, o peleáramos insistentemente para conseguir trabajo digno, para tener nuestra casa, para tener nuestra familia con las mejores posibilidades, o que nos peleáramos entre nosotros para ver cómo conseguimos ese pedacito de dignidad, ¿no? Este modelo, que tiene muchos años, una de las herramientas que he encontrado interesantes y que va dejando marcas en la cultura, tiene que ver justamente con esta sensación del miedo y lo que el miedo provoca. El ocultarse, el meterse adentro de la casa o salvajemente buscar resolver lo que la justicia no resuelve, como es el caso que nos convoca hoy, ¿no? Que es la muerte de David, que murió, pero de cuántas otras situaciones que no llegan a esta muerte, pero que sí permanecen cotidianamente, y particularmente en esto que decía Carlos, en todos estos barrios y espacios donde todavía no ha llegado a veces ni la condición básica, ¿no? para sobrevivir. Creo que cada uno de nosotros y de nosotras, de los que estamos acá, conoce alguna situación de violencia o la ha vivido en carne propia. Y pensaba en esto que también decía Galeano, ¿no? La violencia que nos pasa cuando somos mujeres, cuando vamos a acompañar a nuestros hijos al club infantil y estamos presenciando muchas veces cómo padres y madres alientan a esos niños y esas niñas muchas veces con una presión que no tiene nada que ver con una práctica deportiva. Un robo que puede suceder, que nos puede haber sucedido o puede suceder. Los grupos de vecinos, finalmente, que terminan con la vida de un joven, ¿no? Situaciones de violencia, y ustedes podrán contar muchísimas más. Pero también la falta de agua, la falta de techo, que cada vez que hay una tormenta cortamos clavos, como decimos, para que no se nos vuele esa chapa, o estamos atentos para ver si la zona oeste o si en la zona de Ludueña no se va a inundar y entonces qué va a pasar. Digo, cada una de estas situaciones son las consecuencias de este modelo de exclusión que es tan viejo, ¿no? Y que cuesta tanto revertir. Ustedes también habrán escuchado esas formas de violencia ubicadas en tipos de violencia de género, violencia urbana, violencia juvenil, etcétera, etcétera. Creo yo que en realidad estamos atravesando las formas emergentes una vez más de este modelo que quiere que por supuesto no se generen estos espacios, ¿no? Que justamente quieren que cunde el miedo, que cada uno de nosotros pueda buscar una alternativa individual, pensando en que va a acceder a la justicia cuando en realidad comete un delito, y quizás busca la misma salida que Estados Unidos en su momento. Carlos daba una expresión de eso en cuanto a las políticas de inseguridad, diría yo, ¿no? Pero bueno, las políticas que intentan construir seguridad según la visión de Estados Unidos. Pero que también a un país como Estados Unidos, ustedes lo escucharán cada tanto, este permanente miedo lo ha obligado de alguna manera o lo ha instalado a un crecimiento justamente de las empresas que tienen que ver con la seguridad y con esta industria armamentista que cada tanto da un joven con un rifle matando a sus compañeros de clase, ¿no? Entonces eso también es el modelo que quizás todavía no lo vemos en países como los nuestros,
pero que seguramente es lo que busca este paradigma del capitalismo que es Estados Unidos, ¿no? A mí me toca, como decía aquel compañero que me presentaba, hablar desde una experiencia militante de muchos años. Empecé muy joven, aclaro, por las dudas, que tiene que ver con la militancia barrial. En esa militancia barrial a las mujeres nos suceden cosas particulares por ser mujeres en el marco de la pobreza, y luego este desafío de coordinar un espacio de derechos humanos del Estado, lo que implica también, en principio, una cantidad de debates de si asumir o no ese compromiso por los límites que aún presenta el Estado, ¿no? Y también, bueno, la decisión de asumir una responsabilidad y de aportar el recorrido que uno tiene, buscando siempre estar en vínculo de quien construyó esa historia, que no es ni más ni menos que mis compañeros y compañeras de cada uno de los barrios por los que uno anduvo, ¿no? Entonces el Estado está claro que tiene la principal responsabilidad en invertir permanentemente en varias cuestiones. Invertir desde el impulso de las ideas que contrarresten este modelo que pide permanentemente consumo, es decir, es responsabilidad del Estado, y en todo caso pido yo que lo que piensan algunos gobiernos pueda dejar marcas en el Estado para que no dependan estas ideas de contrarrestar este modelo de consumo del gobierno de turno, sino que queden como marcas en un Estado que le quedaron muchas marcas del modelo neoliberal. Está claro que es necesario invertir para dejar esas marcas a nivel cultural, es necesario invertir obviamente para que un barrio tenga calles y no pasillos, para que tenga luz y no cables cruzados, para ver cómo hacemos durante la noche. Claramente la responsabilidad del Estado debe estar ahí, fundamentalmente. Pero también, y desde ese lugar nosotros intentamos aportar en este desafío que creo para los derechos humanos hoy tiene que ver con construir la paz, con construir relaciones solidarias y desandar estas relaciones que se establecen de manera violenta, ¿no? Intentamos hacer un aporte desde ahí. Y por otro lado también, y tratando de hacer una relación entre la historia previa a mi participación en el Estado y la actual, es promover permanentemente la participación comunitaria. Digo, en esto creo que nosotros, al menos desde acá hasta un compañero que luego dará fe si esto es así, pero al menos desde nuestro espacio de la Dirección Municipal de Derechos Humanos, nos debatimos mucho si teníamos o no como Estado que promover que la gente se organizara para demandar al mismo Estado. Y era realmente parecía una contradicción, o al menos nos ponía a nosotros a pensar y a debatir. Y por supuesto que definimos que sí, que efectivamente, que un rol del Estado debe ser no solamente generar espacios edilicios vinculados a la participación, a promover proyectos que se nombran participativos, sino que hay que llenarlos de contenido. Y en ese camino al menos intentamos nosotros estar. Me queda uno. Y ahí está, creo yo, una de las posibilidades, que es promover el encuentro y que ese encuentro pueda generar acción, que nos quite el miedo, ¿no? Por lo tanto, invitamos también desde nuestro lugar a seguir construyendo desde las reflexiones colectivas para que ni más ni menos, creo yo, construir esta paz que tanto necesitamos, ¿no? Muchas gracias. Así seguimos la ronda. Ahora es el turno de Eduardo Trasante. Eduardo es pastor evangélico y esto, digo, nos enorgullece. En los Scouts tenemos una larguísima, ya 107 años de experiencia de diálogo interreligioso, y esto, que es una constante, nos parece cada vez más saludable, ¿sí? Porque también son signos que se pueden proponer, ¿no? Volviendo a lo de Eduardo, yo antes de que se sentara le preguntaba respetuosamente si cabía una presentación un poco más profunda. De hecho me dijo que sí. Eduardo es pastor evangélico, como decíamos, de la Iglesia Ministerio Vida para tu Vida, lo que es absolutamente paradójico, porque su experiencia reciente viene marcada por el dolor, justamente por la muerte, no por la vida, ¿no?
ha vivido una experiencia familiar en el último año en Chirola tremendamente dolorosa. Dos de esas pérdidas fueron a mano de la violencia, de manera tal que lo inviste de una autoridad moral, una palabra realmente autorizada. Así que, Eduardo, tuyo. Gracias a los hermanos católicos, ¿no?, por esta oportunidad. Y bueno, como decía nuestro compañero, hace 1 de enero del 2012, mi hijo Jeremías, junto con Adrián y Claudio, el conocido caso del triple crimen de Villa Moreno, fue ultimado por un narcotraficante de nuestra ciudad. El triple crimen, entendemos y observamos que al correr del tiempo que fue un punto de inflexión para nuestra ciudad en virtud de muchos cambios, sobre una suerte de compromiso que tomó el gobierno, creo que de alguna manera por tanto ruido que comenzamos a hacer, también porque no nos quedamos callados, sino porque entendimos que era una oportunidad de la experiencia de la muerte, de todo lo que significó y significa la pérdida de mi hijo y sus compañeros. No obstante, buscamos de transformar ese dolor en lucha. Hace 2 meses, el 2 de abril, hizo 2 meses que asesinaron a mi hijo Jairo. Jairo fue con algunos amigos a tomar algo al bar Chiringo. Allí se genera una discusión que termina en una gresca en la calle y algunas personas que son empleados de ese lugar fueron golpeados también. Cuando se disuelve esta suerte de pelea, una de estas personas sube a una camioneta y a 3 cuadras lo asesina. Violencia y paz, de pronto creo que de alguna manera también es parte del encuentro de esta tarde. Mi mente natural ante la violencia pensó un montón de cosas. Creo que la mente del hombre batalla con un montón de pensamientos, especialmente situaciones extraordinarias y tan particulares como es la muerte violenta de un afecto, de un hijo. Creo que nadie se prepara para ello, por lo contrario, todos en alguna forma u otra esperamos que nuestros hijos nos sepulten a nosotros. La muerte de Jeremías, que siguió después el gran vacío que dejó Jeremías, más allá de la fe y de la confianza que tenemos en Dios y del caminar de nuestra lucha, somos gente que está enfrascada en un montón de sentimientos, somos gente espiritual, pero que está ligada a la carne, al alma, y la muerte de él produjo un dolor muy grande en nuestro corazón, lo cual llevó a que mi esposa también en su salud comience a ser muy quebrantada. Alejandra había sido trasplantada de su hígado en el 2006 y una de las grandes recomendaciones fue que tenía que cuidar su sistema neurológico. La ausencia de Jeremías produjo que hubiese un desgaste muy marcado de su estado físico y ella el domingo 7 de julio del año pasado falleció. Hace 2 meses y días la muerte de mi hijo Jairo. ¿Cómo se enfrenta a la violencia? Instintivamente la mente nos va a llevar a querer reaccionar y a devolver en alguna manera esta suerte de confrontación tan particular que produce la muerte por violencia. Y fue algo que no me costó elaborar en mi corazón, en virtud de que soy un hombre que camina en los principios de la palabra de Dios. Y uno de los tantos desafíos que Dios me hace es, sobre toda cosa guardada, guardar mi corazón, porque de él mana la vida. Y yo ya tenía demasiados motivos de muerte como para responder con violencia y producir también los mismos efectos. Entonces determiné fortalecer mi corazón, de entre tantos principios de la palabra, en ese, guardar mi corazón, guardar mi corazón. Porque de él, de guardar mi corazón, iba a venir el poder tomar decisiones extraordinarias de equidad, de paz, no solamente para mí, para mis hijos y para mi tarea pastoral también.
Y ese fue el desafío con el cual comenzamos a caminar desde la muerte de Jeremías. Hace 2 años atrás me llama uno de los asistentes del ministro de Seguridad para hacer una invitación de parte del gobernador y poder participar del foro en la Casa Gris, en Santa Fe Capital, del foro que de alguna manera iba a ser el punto de arranque de un trabajo que iba a recorrer toda la provincia por el término de casi un mes a través del RENAR, el Registro Nacional de las Armas. Esa tarea que todos los años hace el RENAR en distintos puntos de Argentina con miras a desarmar. Y esto fue a unos 6-7 meses de la muerte de Jeremías. Entonces meditaba, yo no tengo nada que ver con armas, ¿qué puedo hablar en cuanto al tema del desarme? Y bueno, de pronto me puso algo en mi corazón y que es lo que quiero compartir en esta tarde. Todos los que me antecedieron fueron distintos ministros, el director del RENAR a nivel nacional, y yo en realidad no podía aportar mucho en cuanto a ideas de desarme, pero sí entendí y logré de alguna forma, mientras meditaba en esos días previos al foro, que era lo que iba a compartir, como que Dios puso en mi corazón el pensar cómo había pensado el asesino de mi hijo. A Jeremías lo asesinan porque 1 hora antes 3 chicos del barrio habían baleado al hijo de este narco. La reacción violenta, producto de la amargura, de la bronca, del odio que esto le produjo, llevó a este hombre que tenía acceso a armas a tomar las mismas e ir al encuentro de los que teóricamente habían baleado a su hijo, que no fueron ni mi hijo ni sus amigos, fueron pibes que 15 minutos antes de que lleguen mi hijo y sus amigos a la canchita de fútbol Logroño, estos chicos habían estado en aquel lugar, alguien le avisa al narco, llega al encuentro, pero cuando llega con los integrantes de su banda, ya estos pibes no estaban, pero sí estaba Jeremías, Claudio y Adrián, Jerebono y Patrón, y él los asesina. Él los ultima con una ametralladora, y mi hijo Jeremías, aparte de las balas ametralladoras, tiene una bala de 9 milímetros en su seno. Y entonces decía en ese foro, podemos llevar a la población a entregar las armas que a devolución de las mismas se recibe una suerte de recurso, un reditú, una moneda, como para poder hacer esa suerte de trueque. Pero de nada sirve que nosotros podamos desarmar a la ciudad de las armas si realmente no trabajamos en desarmar el corazón. Porque las armas en sí son un fierro que responde justamente a que alguien la tome y que haga uso de la misma, porque hay algo que lo motiva justamente a balear, a intimidar o a matar. Entonces, felicitaba al RENAR por la tarea, por el emprendimiento, pero pensando en que es vital trabajar en el corazón de la gente. Alguien dijo por ahí que las armas las carga el diablo. Y si las carga el diablo es justamente porque hay algo desde el plano espiritual que afecta la mente y el corazón del hombre, de la mujer, para que haga uso de las mismas. Creo que uno puede devolver, entregar todas las armas y hacerse de algunos miles de pesos, pero si de pronto no hay una liberación del corazón, difícilmente se pueda continuar en esa suerte de desarme, porque lo que hay que desarmar es realmente el corazón. Y es lo que venimos caminando y declarando y buscando, que el corazón de la ciudad pueda pensar y pueda tomar decisiones extraordinarias, aun cuando parezcan torpes y estúpidas, como abogar por la paz, como recuperar los valores tan importantes como el perdón. Porque uno puede perdonar, pero no olvidar, porque hay cosas que te quedan marcadas en la vida. Pero el perdón libera tu mente y tu corazón y te permite ir tomando decisiones que contribuyan a que esta experiencia uno también la pueda transmitir a los demás. Cierro con esto. Texto bíblico, dice la palabra de Dios que roguemos por la paz de nuestra ciudad, porque en la paz de nuestra ciudad nosotros también tendremos paz. Muchas gracias. Es el turno de Matías Loja, al lado mío, periodista de profesión, participa en el suplemento de educación de la capital,
Vaya cosa interesante esto de periodismo y educación. Además es productor de espacio escuela. Así que bueno, Matías. ¿Escuchan bien? Bueno, primero agradecer la invitación. Tengo que confesar lo primero. Yo no suelo participar en charlas y demás. Un poco por timidez, un poco porque me siento siempre más cómodo escribiendo a través de la escritura en el diario. Y también porque soy del convencimiento de que lo más importante es escuchar en estas cosas. Cuando hablabas de periodismo educativo, ¿no? A mí me gusta escuchar y ir al encuentro de las historias de los docentes, de los receptores, de los movimientos sociales, de los curas de las villas, que siempre tienen tantas cosas interesantes para decir y tantas enseñanzas y tantos mensajes. Pero también de los pibes. Yo soy de los que creen que hay mucho que escuchar a los pibes, a los chicos de nuestro barrio. Hay un viejo cantante que alguna vez dijo que a esta altura uno, más que bajar línea, está para escuchar a los pibes, porque en los nervios y en las acciones de los chicos hay mucha más información del futuro que la que podemos tener nosotros. Yo soy un convencido de eso, por eso también me parece importante este espacio que armaron los Scouts para compartir entre nosotros la palabra, pero también para escuchar a los chicos. Dicho esto, voy a ser muy breve porque quería hablar de lo que hizo Gaby Sosa, que tiene que ver con el tema de la violencia, que es bastante preocupante lo que está pasando. En principio creo que hay que ser muy tajante y muy enérgico para rechazarla, pero cualquier escenario de violencia. Desde la violencia no se construye sociedad, no se construye sociedad desde la violencia. Cuando digo desde cualquier escenario, no solo me refiero a lo que nos convocó y que tiene que ver con la muerte de David Moreira, este chico en Barrio Escuela, que hasta incluso llevó el repudio del Papa en los últimos días, sino también la violencia que se da en otros ámbitos. La violencia, por ejemplo, me mostraban la foto de cerca de las Torres Dolfines y todas esas grandes construcciones por Puerto Norte. Están esas torres gigantes, hermosas, bellas, y por ahí abajo había un paredón en una casita chiquita donde habían pintado cómo se ve la pobreza desde allá arriba, ¿no? Preguntaba eso, el cartelito. Esa situación también es violenta. La violencia de ver la opulencia conviviendo con la marginalidad, ¿no? La violencia de muchos que señalan con el dedo de los pibes porque son morochos o porque usan gorrita. También hemos hablado alguna vez de la violencia de los pibes que ven pasar, los pibes de las Flores, de la Granada, que ven pasar los camiones de soja, la riqueza enfrente de sus narices. Eso también genera violencia, la marginalidad, la discriminación, los estigmas, en los cuales muchas veces los propios medios de comunicación caemos a señalar a esos pibes. La violencia también de los chicos que nacen en una villa o en un Fonavi y no pueden escapar a eso. Pero decía sobre la violencia y me llamaba la atención en los últimos días algo que creo que es bastante peligroso, que es la circulación de ciertos discursos que ha habido y la naturalización de ciertos discursos. Me preguntaba, incluso muchos, a ver, voy a ser sincero, muchos amigos míos han festejado determinadas situaciones de violencia, como los linchamientos y demás. Amigos del alma, digamos, que uno los considera inteligentes y demás. Y yo me preguntaba también, amigos y colegas también, me preguntaba también con qué cara una persona que de alguna manera festeja la muerte de otra después le tiene que decir a su hijo que en el patio de su escuela no tiene que agarrarse a los golpes con otro amiguito, ¿no? Porque el día de mañana el chico puede venir desde la escuela diciendo que tuvo una diferencia con otro amiguito y bueno, si la situación está naturalizada, que se resuelve las trompadas, las piñas, la violencia. Parece que son cosas para tener en cuenta también de los adultos y de los medios de comunicación, que tenemos que hacernos cargo de que cómo estamos bajando, entre comillas, ciertos discursos y legitimando esos discursos. Desde mi humilde opinión, con respecto al caso de David Moreira, los medios actuaron muy tarde. No en cuanto a contar el hecho en sí, sino en cuanto a repudiarlo. Muy tarde, demasiados días se tomaron en no legitimar ese discurso, ¿no? Se hablaba al principio de, bueno,
pero era un ladrón. Bueno, Pedro le da justicia por mano propia. Cuando vos no sos enérgico ante un hecho de violencia, de alguna manera terminás legitimándolo. Por omisión, tal vez. Se dejó pasar mucho tiempo hablando de justicia por mano propia, que era una de las palabras que nos marcaban. Que en realidad es un contrasentido enorme, digamos. Si es por mano propia, no es justicia, es otra cosa, llamémoslo de otra manera, pero de esta manera se legitiman, insisto, una situación de violencia en la escuela, hasta una pelea de tránsito. Hace poco circuló la información de una pelea entre dos padres que llevaban a sus hijos a la escuela y que hubo un pleito, una pelea por un espacio frente de la escuela, y eso terminó con un padre acuchillando al otro, que terminó en el hospital. Fíjense cómo un hecho de una discusión de tránsito normal, que miles de veces me ha pasado, termina en eso. Por eso me parece que es necesario ser enérgico y claro en este sentido de condenar no solo los hechos de violencia, sino también las justificaciones, sino también las vueltas que uno le da a ciertos mensajes que se dan. Y en todo caso sí después trabajar en las causas. Las causas son profundas y son viles, digamos, que tienen que ver desde la ausencia del Estado, como muchas veces se ha hablado, la marginación, la discriminación. Carlito recién tiraba el dato que para nadie que hay que prestarle mucha atención, que son los pibes que están fuera de la escuela. Alguna vez hablé con un director de escuela y me decía, claro, los pibes que son soldaditos en los búnkers no están en la escuela. Esos pibes los perdimos, esos pibes se nos fueron. Y esos pibes que tienen 12, 13 años construyen su identidad portando un arma. Desde ahí se construyen identidad, de ahí sienten que tienen más poder que otros pibes de su barrio. Me parece que ahí también hay que prestarle atención, cada uno desde el lugar que tiene, desde los movimientos sociales, desde un espacio en el Estado, desde los medios de comunicación. Cada uno tiene que aportar su granito de arena. Cuando fue lo de David Moreira, me acuerdo de un colega, Leo Graciarelli, un colega del diario, que le hizo la nota a la madre, Lorena creo que se llama. Hizo una nota a la madre en la cual ella explicaba lo que sentía y demás. Y una de las cosas que me llamó la atención fue entre todos los comentarios que había, bueno, eso es otro tema, el tema de los comentarios en los portales de noticias, ¿no? Que son terribles por la agresividad que tienen, ¿no? Ahí también eso desnuda lo que somos como sociedad, lo contradictorio. La misma sociedad que se golpeó el pecho hace un par de meses por la solidaridad que tuvimos ante el hecho trágico de Salta y Oroño, es la misma que muchas veces justifica la muerte de un chico. Pero bueno, eso da para un debate largo. Pero digo, en esa nota, en uno de los comentarios, una persona decía algo así como que, bueno, señora, usted llora la muerte de su hijo, pero también tuvo que ver qué estuvo haciendo ese chico, ¿no? Como diciendo, se tuvo que haber ocupado ese pibe. Y creo que era otra gran periodista, que es Sonia Tesa, una colega de Rosario 12, que marcaba y se preguntaba en realidad, ¿qué diferencia hay entre decir, señora, usted llora ahora, pero ¿qué hizo con su hijo que no lo estuvo cuidando? Esta periodista se preguntaba, ¿qué diferencia hay entre decir eso y lo que hace 4 décadas atrás se decía, bueno, señora, usted llora, pero algo habrá hecho su hijo, ¿no? Me llamó mucho la atención esa comparación y esa pregunta que se hacía a esta periodista. Por eso también veía cuando fue la marcha del 24 de marzo, la bandera de los Scouts, que estuvo presente ahí por el tema de la memoria, ¿no? Ahí tenemos un interesante ejemplo de lo que es la violencia y cómo abordarlo, ¿no? El tema de las madres, de los abuelos, de los familiares, hijos y nietos, porque incluso algunos de los chicos de hijos ya tienen su propio hijito, que nunca hablaron de venganza, que siempre hablaron de justicia, ¿no? Porque las grandes banderas eran justicia, verdad y memoria. Siempre buscaron por ese lado, siempre buscaron por ese camino. Un camino por la paz, obviamente, por la justicia, para reconocer lo que pasó, pero también nunca desde la venganza. Con esto cierro. También quería citar otro ejemplo que me parecía interesante aprovechando la presencia de Eduardo. También algo similar pasó con el triple crimen de Villa Moreno. Ahí siempre se habló de justicia. En todas las marchas, los familiares, los amigos de estos chicos siempre hablaban de justicia. También memoria de la justicia. Memoria para recordar a Jeremón y Patón, sus historias, que en realidad son síntesis de otras historias de otros pibes de los barrios que también nos están matando. Todos los días, todas las semanas nos están matando a los chicos en nuestro barrio. Y que sirven mucho esos pibes, hacen mucha falta.
memoria por esos chicos, justicia para saber lo que pasó y que realmente los responsables estén condenados, y verdad también, porque incluso los propios medios de comunicación muchas veces caemos en esta cuestión de decir ajuste de cuentas, como diciendo, bueno, es un problema entre ellos y que se maten entre ellos, tratamos de justificar. Me parece que son, con esto quería cerrar, digo, son algunas pistas para pensar estos temas, para bajar un cambio, para pedir en todo caso memoria, verdad y justicia, y una forma distinta de abordar una situación que obviamente nos preocupa a todos y que cada uno tiene que aportar desde su lugar. Gracias. Hacer uso ahora de la palabra Daniel Señeriz, también cura de la Iglesia Católica, viejo compañero, tuvimos el gusto del movimiento. No cualquiera, sí. Hemos tenido el gusto de acompañar, de estrechar vínculos con muchos estados en la experiencia de la Carpa de la Resistencia, una experiencia muy interesante por allá por el 2002, y también compañero que siempre está presente. Buenas noches, aclaro que estoy fuera del programa. Bueno, simplemente 2 o 3 buenas noticias, ¿no? Cuando suceden estas cosas o cosas similares a lo que nos está pasando en la ciudad o estamos viviendo en la ciudad, se dice, esta es la ley de la selva. Y yo aprendí que es una gran equivocación. Porque la buena noticia, ¿cuál es? Cuando se observa una manada de monos en la selva, tienen leyes muy claras de convivencia y de respeto, que no voy a detallar ahora. Es esa misma manada puesta en el zoológico, cambia todas las leyes y se pudre todo. Por lo tanto, cuando decimos la ley de la selva, tengamos cuidado, porque en la selva las cosas suceden armoniosamente. El problema es la ley del zoológico, y ahí entonces ya tenemos un primer elemento para pensar. El segundo punto es lo que conocí hace poco, que no conocía y tal vez se nos escapa, estas cosas tan valiosas como el Manifiesto de Sevilla, una trabajadora de la educación que recorre el mundo formando y propiciando escuelas para la paz, para educar en la paz. Alicia Cabezudo nos dio a conocer el Manifiesto de Sevilla, que es un encuentro que se produjo en 1985, convocado por la UNESCO, para averiguar si el ser humano era violento por naturaleza. Reunieron a 33 científicos que se dedican a estudiar la conducta del ser humano, su cerebro, o sea, había de todo. Había neurólogos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, 33 en total. La conclusión fue muy clara: la violencia no es natural al ser humano. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que la violencia se aprende. Y así como se aprende, se puede desaprender. Y que en todo caso habría que poner el acento en educar para la paz, porque ya educar para la violencia ya se hizo mucho, así que ya podríamos dar la vuelta a la página y decir, ¿por qué no arrancamos? Como esto que decía vos, Eduardo, del punto de inflexión. Yo creo que lo que pasó con David es una oportunidad para encontrar un punto de inflexión y decir, hasta acá llegamos, así no más. Así como nunca más, salvando la distancia, pero mucha distancia no hay, porque ya hay 30.000 y más de asesinatos en la Argentina en lo que va desde que se instaló nuevamente la democracia entre nosotros. Hay mucho más. Bueno, y por último esto, otra buena noticia. Me encantó leer sobre biología, ¿no? Y para que me van a parar porque algunos... Son muy altos. No, yo no lo quiero tapar a Néstor. Estamos haciendo saturación clerical, no policial. Dijimos con Carlitos que de acá nos vamos diferentes. Y no sé para qué lado. Estamos ahora en el sábado de Ramos, así que ahora el sábado. Bueno, lo último es rápido, no sé para dónde. Un biólogo estudió cómo somos nosotros,
cómo son nuestras células, cuáles son las características de nuestras células. Entonces la conclusión rápidamente, cada una de nuestras células son inteligentes. En cada célula tenemos una central informativa y una central operativa que responde a la información recibida. En cada célula de nuestro cuerpo. Cada célula nuestra es solidaria, porque alguna vez las células fueron solitarias, cuando los seres eran como los aparatitos que tenemos ahora, unicelulares. Bueno, y entonces cada tanto estas células, dicen los científicos que investigaron el tema, se reunían cuando les faltaba agua o alimento, se reunían, se pasaban información y subsistían ayudándose unas a otras. Hasta que un día se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿qué tal si nos ponemos a vivir juntas? Y ahí empezaron los seres multicelulares, que después, lógicamente, como no iban a hacer todo lo mismo, decir, bueno, ¿por qué no diferenciamos un poco las tareas? Hacemos algo distinto cada uno y de esa manera podemos enriquecer el conjunto, cada uno participando en lo suyo para bien de todos. Se hicieron solidarias nuestras células. Y por lo tanto, como cada uno cumplía su propia función en beneficio del conjunto, se hicieron responsables. Dieron respuesta a la exigencia de la totalidad. Por lo tanto, así son cada una de nuestras células. Inteligentes, solidarias, responsables. El único detalle es que en nuestro cuerpo hay 50 billones de ellas. O sea que, en conclusión, somos, cada uno de nosotros, una hermosa cooperativa de 50 billones de socios inteligentes, solidarios y responsables. Si hacemos violencia, estamos haciendo algo completamente distinto a lo que somos. Si construimos la paz y vivimos relacionados solidariamente entre nosotros, estamos haciendo simplemente lo que somos. Muy bien. Bueno, yo acá les traje algunos datos para pensar la realidad que tenemos acá. ¿Sin micrófono? Acá en Rosario. En el año 2013, el año que terminó, tuvimos en Rosario 264 homicidios. 264 homicidios. Esta es la cifra oficial. Esta es la cifra oficial. Claramente puede existir la posibilidad de que haya habido más o menos. Pero esta fue la cifra oficial, 264 homicidios. ¿Por qué nos agarramos de la cifra oficial? Porque es lo único que tiene como registro. De estos 264 homicidios que existieron en Rosario en el año 2013, el 70% de los 264 homicidios eran menores de 25 años. Vamos a fijarnos esa característica. Los 264 homicidios, 70% eran chicas y chicos menores de 25 años. El 60% de esos chicos no habían terminado la escuela secundaria. Estamos pensando también esas características que tienen que ver con lo que pasó en Rosario el año pasado. Pero acá existe algo que informativamente, yo coincido totalmente con lo que decía Matías, digo bien, no fue un nombre hermano, sino Matías, sobre la responsabilidad que tenemos nosotros de los medios de comunicación. Nosotros desinformamos. ¿Qué quiere decir desinformar? Ocultamos cierta parte de la información que generaría otra manera de mirar la realidad. Si yo a vos te digo siempre, mirá de esta manera la realidad, vas a terminar mirándola de esa forma la realidad. Si te digo, pensala diferente, es probable que la pensemos diferente. Los medios inter, la pedagogía de la cobardía. Nos enseñan a desquitarnos contra el que está cerca y contra el que tiene menos fuerza. Por eso la violencia contra la mujer, por eso la violencia contra los pibes. Por eso se lincha a un pibe y no se lincha a un empresario. Nadie piensa en linchar a un empresario. Un banquero. O alguien que mata a un obrero como pasó esta semana en Terminal 6. Nadie piensa en linchar eso, porque nadie nos enseñó a pensar eso. Sí pensamos en matar a un chico morocho más allá de los bulevares. Porque nos enseñaron a que existe esa posibilidad. Por eso esta información. Solamente el 10% de los homicidios ocurrieron en ocasión de robo.
por lo que menos se mata en Rosario y en Argentina es por robo. Sin embargo, esta cuestión de este asesinato en horda que fue lo de este chico David Moreira, fue como reacción a un robo o a un intento de robo. La mínima cantidad de causas que tengan que ver con un homicidio. Esta información, que es real, que es concreta, que aparece incluso en los diarios, al no ser destacada, no aparece en nuestra conciencia y creemos que los robos terminan todo en homicidio. No, eso es mentira. Ahora, si no tenemos esa información, generalmente creemos que el que nos viene a robar nos viene a matar. Y no es así. Claramente no es así. Como dijimos antes, el 80% de nuestros chicos no terminan la escuela secundaria en los barrios populares. Este es un enorme costo, es una gran deuda social. Esto se sabe desde el año 2011 en la provincia de Santa Fe. Pasa en el Gran Santa Fe y pasa en el Gran Rosario. El narcotráfico en Rosario mueve 2.000 millones de pesos por año. Y el presupuesto de la Municipalidad de Rosario para atender las necesidades de 1 millón de personas todos los días es de 3.600 millones de pesos. Con lo cual la economía ilegal del narcotráfico maneja el 56% de lo que maneja la Municipalidad. Imagínense cuántas complicidades paga esto. Y la complicidad de la fuerza policial demuestra otra soncera. El Estado siempre está presente. No hay un Estado ausente, hay un Estado presente, pero de forma corrupta. Y la seguridad no la tenemos en los barrios porque los muchachos encargados de la seguridad están en el negocio ilegal de la droga, del desarmadero de auto o en el tráfico. Si tuviéramos una policía honesta, estas cosas por lo menos se reducirían. No la tenemos por un montón de cuestiones. En grandes nichos de corrupción. Hay policías honestos, pero los que manejan generalmente los barrios tienen que ver con este tipo de cosas. Cuando se originó el intento de gremio que es Apropol, ellos tenían una excelente consigna, que decía, hay inseguridad porque hay corrupción. Hoy están en otro discurso político, pero lo cierto es que esa frase me parece que es interesante. Y la última que digo, ¿cuándo hay violencia? Hay violencia cuando no hay palabras. En la década del 90 nos dijeron todos los dirigentes políticos que votamos una vez, que votamos 2 veces, que votamos 3 veces, porque Menem fue votado 3 veces, que era preferible hechos y no palabras. ¿Se acuerdan? La década del 90 era la década de los hechos por encima de la palabra. En la época que Néstor les contaba, en la época que yo iba de la mano de mi papá y me tomaba el 15 para ir al centro de Rosario o el 58 para ir a la cancha central, digo esto porque hoy es el cumpleaños de mi papá número 78 y hace 8 que ya no está. Y se perdió, entre otras cosas, el crecimiento de sus nietas y demás cuestiones. Cuando yo iba de la mano en esa ciudad, en esos años, en el 74, en el 75, nosotros manejábamos en la Argentina 8.000 palabras cada uno. Hoy manejamos 800, muchachos. Cifras de la UNESCO. Y cuando vos no manejás palabras, no tenés manera de expresar tu sueño. Cuando vos no tenés palabras para decir lo que querés, terminás repitiendo las palabras que otro te impone para hacer lo que él quiere, no para lo que vos querés. La palabra adicción tiene como primer concepto etimológico sin palabras. Y eso tiene mucho que ver con lo que está pasando. Por eso es tan importante la recuperación de las palabras y de estos conceptos. Eso es lo que quería aportar, por eso el pizarrón. Muchísimas gracias. Bueno, de todo esto, y retomando la última parte, cómo ser cristiano en el siglo XXI. Y bueno, en esto quiero alternar una buena y una mala. ¿Sí? Yo creo que el gran escollo que tenemos, en nuestro pueblo particularmente, es que tenemos demasiada gente que tiene el valor económico, la ganancia económica como valor supremo de la vida. Ni siquiera que le gusta mucho la plata, sino directamente es el valor supremo. Contra eso es... Porque después todo lo demás es consecuencia. Se prioriza la ganancia económica a cualquier cosa. Entonces ya después pues, se pierde toda la vida.
Y una de las cosas que me resulta tentadora de esto es que en la Edad Media solamente había dos posibilidades de acceder al estudio: ser rico o ser cura. Entonces de ahí, que los ricos se dedicaban a lo suyo, los curas se repartían. Y entonces a algunos se les daba por ser dirigentes populares y estaban preparados. De ahí viene la leyenda que los curas sabemos de todo, que estudiamos todas las materias, todas las facultades y todas. Hoy por hoy es imposible, pero viene de aquella época, justamente porque el estudio no era tan amplio, no había tantas cosas para estudiar. Entonces un sacerdote en su vida de monasterio, de seminario, de lo que sea, podía tranquilamente perfeccionarse en varias ciencias, para lo que era el común. Entonces eso hacía que la clase sacerdotal, la dirigencia sacerdotal, terminara siendo todo tipo de autoridades. Y estaba bien porque estaban preparados. En el Congreso de Tucumán la mitad eran curas, pero estaba bien porque estaban preparados y no había otro. Hoy día en la iglesia tenemos los curas que nos dedicamos a lo nuestro, porque el acceso al estudio, si bien estas cifras preocupantes de Carlos son una cachetada, pero lo cierto es que el acceso al estudio se hizo más popular. Justamente lo que creo, una de las cosas que ¿por qué tuvo que ser la dictadura de Videla tan cruel? Porque eran hijos de trabajadores que habían estudiado. Entonces tenían los valores que le había dado el trabajo de los padres y habían llegado a estudiar para ver las cosas un poco distintas. Entonces por eso eliminamos a los trabajadores y eliminamos a los estudiantes. Entonces, esto nos estamos encontrando hoy, que creo que es lo que nos puede dar un panorama para que todo esto se revierta, es que el acceso al estudio y la preparación en la iglesia también, y creo que esa va a ser la manera de ser cristiano en el siglo XXI, se abra más y no tengamos dependiendo las cuestiones de poder por un grupo iluminado, y que se abra mucho más ese panorama de tomar decisiones, de involucrarnos, de compartir y ser solidarios como las células, que hay tantas y se llevan bien, y que bueno, en eso creo que está el rumbo de lo que nos espera. Así que bueno, muchas gracias. Creo que estamos en este desafío de construir o de armar este antídoto contra la violencia, y pensaba en este lugar, en el club, que mientras se está jugando al básquet, se escucha alguna música por ahí, había un montón de gente cuando entrábamos. Mientras tanto estamos, diversidad de miradas, diversidad de asistentes jóvenes, menos jóvenes, encuentros generacionales, organizados socialmente, no organizados, trabajadores. Creo que esto es una buena muestra de que tenemos esperanza de que podemos construir una sociedad inclusiva, y que es la forma de batallar contra esta firme mirada que cada tanto, con gendarmes o con relatos periodísticos o con un Estado presente, con corrupción, intenta una y otra vez instalar. Creo que lo esperanzador son estos espacios, y creo que son un ingrediente de este antídoto contra la violencia que necesitamos fortalecer. Así que gracias a los Scouts por este espacio. Tomando un poco lo que mis compañeros dijeron en este último momento, vinieron a mi mente dos textos de la palabra de Dios que en alguna manera el diablo y sus secuaces, que son muchas veces los que están en el gobierno, en nuestros hogares también, porque la corrupción no solamente es gubernamental, que hay mucha corrupción en nuestros hogares también, sería un tema bueno como para hacer algún foro un día de estos, ¿no? Dos textos que dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando el pueblo camina en ignorancia, entonces es una muy buena oportunidad para los que sí tienen conocimiento puedan inmiscuirse y hacer de la ignorancia una oportunidad para dar rienda suelta a sus propios intereses. Por eso es vital que conozcamos la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Nada más. Gracias. Muy cortito, en esto de las respuestas, ¿no?, que le damos a los chicos. Hace poco tuve la posibilidad de hablar con el cura Montando, cura fantástico del barrio Ludueña, sobre este tema de la violencia, ¿no? Y él me decía,
está bien, queremos sacar a los pibes de las drogas y de las adicciones, pero ¿qué les ofrecemos? ¿Qué les ofrecemos? Entonces él me planteaba que ahí está la clave, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas que entre todos le damos? Él me hablaba de ese laburo fantástico de red que se tiene en Ludueña y que obviamente se replica en muchos otros barrios. También está en Las Flores, también está en Tablada, con movimientos sociales, con organizaciones de la sociedad civil. Parece que por ahí también hay que apuntar. Y sobre todo a la escuela, ¿no? Porque en esto de las palabras y la acción, ¿no? ¿Cuántas veces decimos la escuela es la salvación, los chicos tienen que estar en la escuela? Pero también no tenemos que olvidarnos que la escuela sola no puede. Sola no puede y no podemos dejarla sola. Una vez, hablando con un director, me contó de una realidad que vivía. Me dice, enfrente de la escuela se para un pibe, varias veces lo he visto, que vende droga. Un pibito que no está en la escuela, que es soldadito de alguien y que vende droga. Y le vende droga a los pibes que están ingresando. Entonces me dice, por un lado está el peligro, entre comillas, de que ese chico entre con esta sustancia a la escuela, pero por el otro lado dice, fíjate qué mensaje, si el pibe está enfrente de la escuela es porque todavía algo, en alguna parte de él siente que la escuela le puede dar. Todavía hay un cobijo que le podemos dar. Todavía podemos hacer lo que puede entrar de otra forma, obviamente. Entonces me parece que ahí también hay que apostar, ¿no? A la escuela, pero no dejándola sola. Nada más, gracias. No, yo estoy muy ansioso por escuchar lo que diga la gente, así que voy a recordar nada más una frase de Atahualpa que me vino a la mente mientras escuchaba todas estas cosas y sobre todo pensando en las cosas que no se dicen o que se dicen mal, y Atahualpa decía, detrás de los equívocos se vienen los perjudicos. Buenas noches, yo trabajo eventualmente a una cuadra de acá y me vuelvo en bicicleta 2 o 3 veces por semana desde San Martín al 5600 hasta 27 de febrero. Anoche me escoltaron, antenoche, eran como 8 o 9 gigantescas trafix de prefectura por un lado, llego a Uriburu y San Martín y como se venía, anoche no antenoche, como venía el paro estaban cargando nafta y había cosas terribles, nunca había visto tan altas de gendarmería en Uriburu y San Martín. Por un lado la sensación de ambigüedad, ¿no? y los helicópteros sobrevolando cual Kosovo, mi ciudad de Rosario, y la gente caminando con los chicos, como hacía rato que no veía en las calles, y había una sensación de pax romana, de paz armada, que la contradicción, digo, estoy rodeado de milico, pero me siento tranquilo, ando con la bicicletita, y los pibes con gorrita y en moto eran todos laburantes que volvían de trabajar. Y el pibe morocho de la esquina haciendo acrobacia era la alegría de vivir. ¡Wow! Y los se saludaban amablemente. Digo, esta es la panacea. Alegría, aleluya, hermano, perdón, ¿no? Pero digo, vamos todos en esto. ¡Wow, chi! Y así, pero por otro lado, llego a casa y digo, ¿qué miércoles me pasa? ¿Qué estoy festejando? Hoy a la mañana fui como suelo ir viernes o jueves, hoy estaban en tribunales, se seguían llevando adelante los juicios por crímenes de lesa humanidad, y me pongo a hablar con los compañeros de esto que me estaba pasando, y no voy a dar nombre, pero muchos dijeron, no, bueno, pero son otros milicos, es otra época, y en cierta forma está bueno lo que está pasando, y esa cosa, ¿no? Que la contradicción. Y me pongo como hilo negro cuando yo le pregunto del frade de Cinieri, digo, tabillo realmente como hace hilo negro en radio, ¿cuál es esta, no? Esta es la que esperamos, que venga la prefectura a salvarnos. Yo prefiero Chapulín Colorado, qué sé yo. Será porque siempre fui medio rojo, el frade. Nada, esto lo que tenía que decir que una cosa contradictoria. La ocupación, la Pax Americana llegando y no entendí nada. Adentro mío no entendí nada. Dado el hecho que soy del corazón de Barrio La Tablada. Yo llegué acá porque anoche, les cuento, ayer hicimos una movilización porque tengo un hermano de corazón, o sea, nos criamos juntos, que vive calle Colón al 3800, donde el 15 de marzo hubo un allanamiento grande, 20 detenidos. Bueno, de esos 20 detenidos, solo quedó él, una persona inocente, que se dedica a Dios, a la iglesia, y me hace re mal hablar de esto.
y es inocente, 22 años, le pusieron más de 2 kilos de droga. Todos los días me llama llorando desde la alcaldía que no puede estar más ahí. Lamentablemente no tiene recursos. La familia, o sea, de los hermanos no saca uno, que es un testimonio, porque no tiene mamá. Su mamá hace 3 años más o menos se ahorcó, una mujer alcohólica. Su papá falleció de cáncer, tuvo la pérdida de su sobrinita, bueno, una enfermedad, 7 años, que estaba a cargo de él. Bueno, con todo eso y todo es un hombre, un muchacho de Dios. O sea, no fuma, no sabe lo que es un baile, consiguió no terminó el colegio. Consiguió un trabajo en un carrito ahí del barrio y lamentablemente no hay recursos para la abogada, que 16.000 pesos le cobran y lo que pudimos juntar con la iglesia y todo fue 2.500 pesos. Está en el pabellón B de la alcaldía y la pasa muy mal, mucha violencia, le pegan todos los días, violan personas ahí adentro, violan muchachos. Y no sé, necesito que me orienten porque ya no sé qué hacer. No sé qué hacer porque me rompe el corazón. ¿Me puedo responderle un segundito? Nosotros de ahí de la dirección, en principio, si te podés quedar un ratito, porque justamente tenemos un equipo que puede orientar la cuestión jurídica de este tipo de situación. Por ahí para charlarlo más particularmente. Nosotros anoche, cuando con la movilización que hicimos, cortamos una calle porque no llamamos Canal 5, no fue porque no se ve que nos importaba tanto. No. Y no fue, entonces nos fuimos hasta Canal 5, no nos dieron una cámara tampoco porque es un grupo de vecinos. Lamentablemente no tienen recursos para ir a Tribunal Federal, que sería lo ideal, ¿no es cierto? Pero porque trabajan, porque llevan a los chicos a la escuela o porque no tienen para un colectivo. Así que, bueno, eso. Sí. Gracias. Bueno, un comentario a modo de reflexión o de aporte. Al escuchar el panel uno se va informando y se va enriqueciendo y empieza a tener más palabras y empieza a procesar. Entonces, en algunos momentos, me pasa a mí, como nos pasa a tanta gente, uno se siente confundido, perdido, porque por allí a veces piensa, ¿para qué escucharé tantas cosas? ¿Para qué me informaré? Si me hace sentir mal, me hace sentir triste, miedoso. Y bueno, cuando empezamos a articular estas cosas, en algunos momentos necesitamos, tenemos una necesidad de compartir, pero no hay con quién. Y ahora un poco que se me da la ocasión. Tomando un poquito de cada uno, lo que decía el padre de la célula. Toda la descripción que dio es algo maravilloso. Pero me hace pensar que tenemos que tener en cuenta que cuando algunas células se ponen rebeldes y se forma un cáncer, el cáncer está. Y hay dos opciones, lo atacamos o lo dejamos. Si lo dejamos, nos devora. Y si lo atacamos, ¿cómo? Entonces, con lo que dijo Eduardo, algunas frases, no estoy seguro, pero la escuché y creo que proviene del Evangelio. Hasta Jesús, creo que era, tomó un látigo de soga y echó a los fariseos del templo. Entonces, algunos, muy pocos, conocemos las reuniones de seguridad, nos hemos puesto en esa campaña, pero la gran mayoría de la gente está obnubilada o le vendieron en forma marketinera las mentiras del cáncer que nos gobierna. Entonces, los que podemos pelear somos una minoría. Y los medios que están comprados son cómplices de toda esa forma demagógica de gobernar. Cuando uno lucha contra ese aparato, y es como luchar contra los molinos de viento, es frustrante a veces. Y hasta es mafioso, porque en las reuniones con una mamá que tenía a su chico con adicciones, movió cielo y tierra para poder conseguir el centro de rehabilitación y no lo consiguió. Cuando pegó un par de patadas con una valentía tremenda que hay que felicitarla a algunos funcionarios, al otro día le incendian la casa o el auto, algo le pasó. Entonces acobarda al resto. Ese me parece que es un poco mensaje para que la sociedad reflexione, que no sigamos comprando toda la porquería que nos venden. Estamos así por los gobernantes que tenemos.
por gente que tiene la responsabilidad de cuidarnos, de velar porque se hagan las cosas bien. Que puedan tener errores nuestros gobernantes es aceptable, pero que tengan maldad, que tengan una malicia tremenda, que nos ignoren, que nos ninguneen, eso algún día se tiene que terminar. Terminar el secundario, teniendo las posibilidades. Yo creo que hoy en día hay posibilidades, pero estos chicos no quieren estudiar, ¿verdad? Entonces, si bien mucha de la culpa la tiene el gobierno, yo estoy muy indignada con el gobierno y no voy a entrar en ese debate porque me voy y no se merece esta reunión tan importante a lo que yo piense. La tiene el gobierno, pero también la tienen estos chicos, porque mi hijo tenía 19 años, no tenía 10 años. O sea, él sabía qué debía y qué no debía hacer. Él sabía que tenía que terminar una secundaria. Él sabía que no tenía que entrar ahí, que no tenía que ir ahí. Y fue. Se dio vuelta, no le robaron nada, se dio vuelta, 3 tiros, vivió 14 horas y no está más. Lo que yo, hoy obviamente, junto a Eduardo, junto a un grupo de padres que formamos víctimas de la inseguridad, de la violencia, pedimos, nuestro cartel es justicia y seguridad. Ese es nuestro cartel, justicia y seguridad para todos. No solamente justicia para nuestros hijos, que lamentablemente todos los días tenemos la lista, ya llegamos a 30 los padres que tenemos en nuestro grupo. Lo que a mí me gustaría dejarle para los chicos, los adolescentes o para los padres que puedan hablar, lo que yo saqué de bueno, lo que yo pude hacer hasta el momento, enseguida que falleció Nicolás, es ir al grupo donde él se juntaba. Porque donde él se juntaba, que era una cuadra de casa, eran 2 chicos conocidos del barrio de toda la vida. Se infiltró uno y empezó a chuparlos. Se los llevan. Mirá lo que tengo. Ah, qué bueno, ¿viste? Vamos, mirá dónde lo conseguí. Y le va mostrando. En este lugar sí, en este lugar no. Este es el kiosco de la vieja, no sé cómo se llama. Este es el otro kiosquito, Cualquier cosa me nombra a mí, no pasa nada. Y, pero yo no quiero, no, pero... Cuando ven que se van abriendo, van con otra cosa más linda. Mira, no, qué bueno. Y así se los van llevando los pibes. A ver, los padres adentro sabemos lo que son nuestros hijos, pero de la puerta para afuera, cuando tienen una cierta edad como mi hijo, yo no puedo estar viendo, a ver, ¿dónde está? ¿Con qué nene está? No. O sea, en parte también la culpa me la cargo por no haber insistido, tal vez que lo hice durante muchos años, hasta el último momento. Él estaba anotado en los cursos que da la municipalidad, también fue un par de veces, no quiso ir más, entonces el hermano yo le había conseguido trabajo, le había comprado la moto para que empezara a trabajar con él. Esto yo me entero en el velorio. Pero cuando los chicos son chupados y le hacen la cabeza desde otro lado, hay veces que uno ya no puede entrar al corazón del propio hijo. Eso es terriblemente duro, porque ve que te lo están llevando, ¿Y cómo hacer? Si dejo de trabajar, le faltan las zapatillas, le falta la comida, porque él no trabaja, porque él no estudia, porque él no se quiere preparar, no quiere ser una persona de bien, como su mamá o su abuela, en mi caso, mi madre, o su hermano que trabaja. Entonces, lo que yo saqué de bueno es ir a ese grupo de la esquina y decirle, porque esa persona seguía estando ahí. El que lo mandó a Nicolás a Tablada. Nicolás fue porque quiso, obviamente. Esa persona seguía estando ahí y seguía llevándose los chicos para el cantero de Oroño y reventar camiones y robar. Entonces les dije, durante muchos días seguidos, iba a la noche cuando sabía que se reunían, porque mi necesidad era pasar
por donde estaba mi hijo todas las noches. Entonces ahí aprovechaba y hablaba con ellos. Esta persona acá los va a llevar a cada uno de ustedes al mismo lugar donde está Nicolás. Y lloran. Hasta el día de hoy lo lloran a Nicolás. Entonces, saquen a esta persona de acá, porque ustedes se van con Nicolás. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Esa persona no está más en esa esquina. Y los chicos hoy están tranquilos. Porque mientras estaba esa persona, pasaban, los apuntaban. Nicolás me contaba. Los apuntaban así y les gatillaban. Porque estaba esa persona en ese lugar. Entonces, donde vean que existe esa clase de persona que quiere llevarse lo bueno de uno, porque buscan los corazones tiernos. Los chicos que tienen el corazón grande, que son, inclusive, buscan también, lo digo por experiencia, porque me ha contado un amigo de Nicolás. Mi hijo medía 1,97 m. A ver, para redondear, lo de Nicolás fue una entrega, porque le habían ofrecido a Nicolás empezar a robar las motos, estas que nos roban a todo el mundo ahora que andan, las Tornado, las Hondas Tornado. Le habían ofrecido a Nicolás para decirlo que era ágil. Nicolás ya no sabía cómo salir de eso, y había dicho que no. Y una vez que dijo que no, lo sacaron de medio. Entonces donde ustedes vean que pasan esas cosas, fíjense, presten atención a los hijos y hagan lo que yo, por favor, no pude hacer. Hagan lo que yo no pude hacer con los hijos. Hablen, no importa si le dicen, después, bueno, después, pero siéntenlo y hablen. No se guarden las cosas porque después es tarde, gente. Es tarde. Y a los chicos, por favor, sigan en el grupo Scout, que es lo más lindo que uno tiene en la vida, que yo estoy tan orgullosa de que Mariana y Gastón hayan seguido con el escultismo, que dentro de tanta gente, mi madre y yo les hemos enseñado. Nada más, muchas gracias. En realidad yo me había quedado picando una cuestión que hablaba Carlito de Frade, de cómo miramos las cosas o si siempre vemos lo que hay que ver, ¿no? Y también, esto lo dijo al final, en el minuto de descuento, pero en la previa había dicho que lo más interesante para ver en el mapa que traían las fuerzas federales era la zona blanca y no las zonas rojas, digamos, por los delitos que se cometen ahí, que en realidad son el sustento fundante de las redes delictivas. A mí me preocupa un poco que después en la locución, tanto de Carlito como del resto de los panelistas a veces, y de muchos actores que permanentemente tienen su voz en los medios, en la sociedad, que una de las cosas que plantean, se plantean como dos grandes cosas. Una es la cuestión de las adicciones, otra es la cuestión de la educación. Se plantea muchas veces que los pibes tienen que estar en la escuela. En realidad, a mí me surgen varias dudas, porque cuando uno dice los pibes en la escuela, en general hay como un prejuicio de que se presiente que se está hablando de los pibes pobres, ¿no? Capaz que mucha gente lo dice desde la buena leche, de la igualdad de oportunidades, de una contención de parte del Estado. Ahora, sabemos perfectamente que es al revés, son los sectores más educados, aquellos que más aportan al narcotráfico y a los delitos complejos, y no los menos educados. Eso por un lado. Por otro lado, recuerdo que toda una generación de inmigrantes que en una gran parte, forjó una parte de las bases del país que tenemos o que supimos tener, no eran ilustrados, ¿no? La mayoría de los inmigrantes que vinieron. Sin embargo, eso no implicó que en su residencia en nuestro país su subsistencia fuera a través del delito. Y por otro lado, la cuestión de las adicciones. Vos, Carlitos, mostraste unos números muy interesantes
Digo, y en general cuando se habla de adicciones, se habla de adicciones a las drogas ilegales, que en realidad es un mercado, supongo, creo, bastante pequeño en comparación con las drogas legales. Digo, y en general se pone el foco en los chicos que consumen drogas ilegales, cuando en realidad adultos de clases medias y medias altas consumen mucho más y generan también mucha más riqueza, digamos, o ganancia, digamos, para algunas empresas, y con efectos aún más perjudiciales para la sociedad en general que estos chicos de clases más bajas o incluso de clase media o lo que fueran, que digo, también existe la discusión del uso recreativo de algunas drogas, lo que fuera, pero digo, el tema de asociar drogas, adicciones y delito y pobreza como un gran combo que es el cáncer de nuestra sociedad, me parece que es peligroso, digamos, en principio, porque es estigmatizante y nos enfoca la mirada en un lugar que no sé si es donde hay que enfocar, digamos, si se quiere, usando una parábola militar, los cañones, digamos. Ahí creo que si pensamos en la pobreza, si pensamos en la desigualdad de oportunidades, de acceso al trabajo y demás, tenemos que pensarlo en términos, como se habló acá, de paz, de asistencia del Estado, de refuerzo de las condiciones y demás, y no en términos de estigmatización, violencia y demás. Es un aporte nada más. Bien, más que nada con respecto de lo que decía él, yo normalmente tengo muchos de mis amigos que son de clase media alta o alta inclusive algunos, y normalmente solimos ir a boliches donde hay ese tipo de gente. Y vos ves que la mayor parte de la ganancia de la droga no los tenés en los barrios con los pibes que consumen paco, consumen marihuana, que más que marihuana es una porquería, porque ni siquiera llega a ser marihuana eso, sino que está en la venta de drogas ya un poco más elevadas, como son el éxtasis, como son el LSD, y lo veo porque muchos de los chicos que han estado alrededor mío, o tal vez no muchos, pero sí unos cuantos, que sé que son buenas personas, que sé que tratan de salir adelante como pueden, los veo que caen en ese tipo de adicciones. Y vos te das cuenta y vos escuchás los precios que pagan por esas drogas y vos decís, me están jodiendo. O sea, son drogas que tal vez la producción en sí debe ser de pesos, muy poco, y las venden a fortunas como 600, 800 pesos cada dosis. O sea, la ganancia en sí no está en los barrios pobres, la ganancia en sí la tenés en la zona centro y en las zonas como son las Dolphin, como son todas las grandes inversiones en edificios y en countries inclusive que se están haciendo acá en Rosario. Eso más que nada para destacar. Muchas gracias. Me quedé pensando en lo que dijo el muchacho cuando habló, que él estaba el otro día que estaba en una seguridad bárbara. Yo ese día me metí en una botella en la esquina de mi casa, ese día que estaba disfrutando de su seguridad, sentía ver cómo se robaban una moto, cómo robaban una moto y cómo se la llevaban y preguntaban dónde estaba la salida. Nosotros vivimos en un barrio, dentro de todo, estamos a una bajada donde está la barranca del río, donde está todo lo que es la pobreza. Hechos como este y como otros hemos tenido bastante seguido últimamente. La policía no nos da seguridad, no nos dan, nos conocen, los conocen a los que hacen estas cosas, a los que roban, a los que pegan tiros. En mi barrio, en sí, hay gente en mi barrio acá. No es el mismo que acá. No. Yo tengo dos chicos, una nena de 9 años y una de 1 año. Hace poquito atrás, los chicos salieron a ser mandados a las guardias. Y bueno, una de estas personas vino y lo apuntó con un arma a mi tío. Y disparó. Y los chicos hacían, pero menos de un ratito que habían entrado a mi casa.
y estaban a la puerta de mi casa. Esta persona disparó y se fue corriendo. Y así como esto, pasan muchas cosas en mi barrio que uno dice es injusto que pase. Son las 2 de la tarde, 1 de la tarde, 4 de la tarde, 9 de la noche, 8, 7. Te levantás para ir a llevar a los chicos a la escuela, tenés que estar mirando para todos lados. Que nos decían que si no parado, que si tendrá armas, si no tendrá armas. Y así se vive. Yo vivo así. Yo lo digo de parte de lo que yo vivo. Yo salgo todos los días a llevarla a mi hija a la escuela y siempre estoy mirando todo, no dejo celular, dejo todo en mi casa. Me voy y vuelvo. Así. Y así vivo. Y es feo, porque ya con lo que pasó ese día, a las 2 de la tarde fue muy feo. Porque hacía un rato que mi hijo me había entrado. Y ese tío, gracias a Dios, no le dio a mi tío. No le dio a nadie. Pero si le daba a uno de mis hijos, que ellos estaban recién de ser mandados, eso es lo que yo por ahí veo, que no hay seguridad. Y los policías saben quiénes son. Y le decimos, los vecinos, le dijimos quién era, cómo era, todo. ¿Saben dónde viven todos, los familiares, todo? No tenemos respuesta de nada. Allá, por lo menos yo lo digo, por lo menos en la parte donde vivo yo, en estos momentos, los últimos días, meses, semanas, es tierra de nadie. Es tierra de nadie. Y eso es muy feo. Es muy feo. Yo puedo compartir también de mi punto de vista, o sea, soy evangelista. Y la verdad que yo le pido a Dios, solamente le pido a Dios que me ayude. Le pido a Dios por mis hijos, que guarde a mis hijos, a mi hija, a mi hijo, a mí, también a mi esposo también, porque no sabemos qué va a pasar. Es algo medio preocupante. Me hubiese gustado mucho que esté alguien también de Villa Manuel presente compartiendo una mesa con ustedes, porque también la problemática llega también allá. Así que, bueno, yo quería compartir. Mucho artista, la compañera ya. Hola, sí. Buenas noches, mi nombre es Janina. Yo soy de este barrio. Vine así como un poco preocupada porque me enteré que la semana pasada habían querido echar a un vecino mío, que fue vecino. Yo vivía en la otra cuadra y hace 6 años que vivo en Pueblo Escaro. Y la verdad que vine, me enteré del foro, me pareció un lugar muy cercano, mi familia sigue viviendo en el barrio, mi hermana, mis abuelos, mi mamá. Y me esperaba encontrarme con la mamá de mi vecino, no sé, tenía como esa necesidad de saber qué pasó, el encontrar en una situación de robo, no importa, fue acá cerca, por la Prida, 4800. Es un nene que jugaba, en realidad es más grande que mi nena, pero venía a mi casa cuando era chico. Y bueno, es imposible no resonar con cada una de las cosas. Me pasa lo mismo que le pasó a él con esto de la gendarmería y la seguridad, y por otro lado el horror de decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Queremos que vuelvan los militares, que estén de nuevo en la calle? Bueno, ¿no? Esta cosa, esa contradicción muy propia de esta época. Y bueno, celebro esta iniciativa. Me pregunto si se va a continuar. Me parece que es una iniciativa que no somos muchos los que estamos acá, pero está bueno y que si se puede reproducir puede ser interesante. Todos tenemos verdades, yo creo que todos en algún lugar tenemos miedo, todos en un lugar tenemos bronca, todos en un lugar tenemos susto de nosotros mismos, de lo que podemos llegar a hacer sin darnos cuenta. Y bueno, además yo hago teatro y estuvimos haciendo una obra de la cual soy asistente de dirección, que se llama El Miedo. Que bueno, que yo creo que es un poco lo que también nos convoca en esto, en términos muy generales, pero es esto, yo creo que los linchamientos tienen que ver con eso, hay miedo, pasa esto. Quería ofrecer, si esto se continúa, hacer algunas funciones de esa obra, una obra que la venimos haciendo desde el 2011, que la estrenamos en el Centro Cultural de la Memoria Heroldo Conti, donde era la ESMA. Y bueno, fue muy interesante todo lo que se trabajó después de la obra en ese momento, bueno, con el equipo del Conti, el equipo de educación del Conti,
vinieron muchas escuelas secundarias a ver la obra y bueno, después había como un debate. Y la verdad que fue una experiencia interesante, es un disparador. Digo, más allá de, es una obra de ficción, digamos, no tiene que ver necesariamente con los linchamientos, pero sí con algo en el cual creo yo que todos podemos sentirnos ahí como resonar y a partir de ahí, bueno. Bueno, cerramos esta parte, nuevamente con un agradecimiento a los compañeros que han venido a compartir sus palabras. Yo quisiera, con el permiso de ustedes, rescatar lo que está haciendo esta gente. No me refiero a la convocatoria, me refiero a algo mucho más importante. Al principio yo decía, el movimiento Scout, después de 107 años, está un poco esclerótico en algunas cuestiones, y ya vemos lo que somos Scout, autocríticos y críticos. Sin embargo, ver estas experiencias, estas palabras, esta convocatoria, quiere decir que hay algo allí que en esas venas se está limpiando de alguna manera, ¿no? Así que creo que, digamos, me parece lo más, la puerta hacia adentro de este movimiento educativo, la presencia de estos dirigentes, de estos educadores, de estos jóvenes preocupados por estas cuestiones, me parece que también es un dato saludable, ¿no? Así que no solamente se celebra lo que se ha escuchado de esta parte de notables, sino también creo que hay que celebrar el trabajo en cada uno de los barrios complicados, ¿sí? Digo, como esta compañera que acaba de decir recién, pero muchos otros que dan contención a cada uno de los pibes que vienen para aprender a salir del campamento, pero terminan aprendiendo otras cosas que son más valiosas. Así que eso es Gastón. Bueno, en realidad cuando nosotros pensamos esta actividad, lo que nos pareció, gracias Carlos que nos tiraste un centro, y gracias a la Yanina también que hizo un comentario, en realidad lo que quisimos hacer con esto es generar un espacio para poder recuperar la palabra. Me parece que después del linchamiento de David, creo que una gran parte de la sociedad salió a reivindicar y a festejar, y otra gran parte nos quedamos estupefactos, nos quedamos quietos, no sabíamos qué hacer. O sea, sí, perdón. A partir de eso nos pareció importante generar este espacio. Y sí, es un espacio que, como le pusimos el nombre permanente, vamos a ser fiel al nombre que le pusimos y la verdad que queremos continuar. No sabemos la periodicidad que le vamos a dar, pero lo vamos a continuar. Eso por un lado. Por otro lado, como sabemos y creemos que es necesario recuperar la palabra, le hemos dado cada 2 o cada 3, no sé si los scouts que han repartido han cumplido con la consigna, eso después lo vamos a evaluar. Cada 3 personas, cada 4, si son ellos dos, cada 3 personas, cada 4, le hemos dado esto que es un pie, aunque no parezca, porque somos scouts no dibujantes, esto que es un piecito, y que en este piecito les pedimos que anoten alguna palabra que hoy hayan escuchado, tanto de la gente que nos vino a acompañar para ayudarnos a pensar, como de ustedes que han participado, alguna palabra que hayan escuchado y que nos acerque esa palabra un poquito más a la paz. Era una sola, Si hacemos silencio, Evelyn se propuso con muchas ganas, dijo yo paso al frente y leo. Gracias, Evelyn. Bueno, inclusión, comunidad, encuentro, Dios, solidaridad, unión, diálogo, sentido, trabajo, compromiso, política, compromiso de nuevo, desarme, seguridad privada, educación, militarizada, seguridad privada militarizada, exclusión, estigmatización, miedo, dolor, angustia. El buen corazón nos lleva a la paz. Trabajar
por el corazón del hombre, amor al prójimo, unidad. Ya dije todo. Muy bien. Bueno, para nosotros ha sido realmente nos da mucha alegría haber podido encontrarnos, nuevamente ponerle palabras a esto que nos está pasando como sociedad, y que con estas palabras, entre todos, es la única solución, entre todos, podemos crear este camino de palabras que nos lleven, por lo menos que nos acerquen un poquito más a la paz. Antes de que se vayan, les quiero agradecer a los amigos que nos han venido a ayudar a pensar. Le vamos a dar un presente. Nosotros siempre decimos, el presente no es gran cosa, pero es para que no quede como ausente. Entonces, queda como presente. Así que vamos a pedir a Micaela, que también se ofreció así desesperadamente. A Matías, Evelyn está colada, así que algo le vamos a dar. Sergio, ¿dónde está Sergio? Sergio, que nos dio una mano enorme tanto con la publicidad y la esto no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Cuando apareció la posibilidad de hacer esto, hubo mucha gente que nos dijo, qué bueno, che, pero no. Qué bueno, che, pero no. A los lugares donde fuimos a pedir nos dijeron, qué bueno, che, pero no. Y acá nos están viendo que nos vayamos. Sí. Acá nos dijeron que sí. Gracias Sergio por la posibilidad. Bueno, nos hiciste en contacto con el club. Gabriel por allá y bueno, después tenemos que buscar a alguien del club para darle. Ahora sí. Muchas gracias.